Génesis capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó Esaú a su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido nuevamente tenernos aquí en tu casa de oración, con el único propósito de poder aprender de tu voluntad. Haz conforme a tu misericordia, conforme a tu piedad, Señor amado. Sé propicio, conforme, Señor amado, a las necesidades espirituales de cada uno de tus hijos, y permite que en este tiempo sea tu glorioso Espíritu ministrando, Señor, nuestras vidas. Aquel que tiene problemas, dificultades, háblale, Señor amado, a esas necesidades. Al que está enfermo o debilitado, Señor, trae sanidad. Trae, Dios mío, Señor, un aliciente para sus huesos, mi Señor amado. Y no dejes a nadie sin ministrar. Padre, que sea tu precioso Espíritu, Padre, saturando este lugar y trayendo a cada vida, Señor amado, Padre, esa llenura espiritual que tú tienes para nosotros. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Para hacer un breve resumen, recuerden que estamos analizando esta carta maravillosa del Génesis. En el capítulo 26 se había ya considerado de qué manera Isaac ahora se encontraba en el valle de Gerar, y ahí Dios lo había bendecido enormemente, pese a las dificultades que había encontrado con Abimelech, el rey de Gerar, en aquel lugar. Habían hecho por así decirlo, una tregua, un pacto para no de ninguna, digámoslo así, de ningún bando lastimarse, sino al contrario, ser un pueblo, ser una nación que puedan convivir en paz. Más allá de eso, dice la Escritura, que en la parte final del capítulo 26, tanto Isaac y Rebeca, luego de esa circunstancia, se llenaron de amargura en su corazón al ver que su primer hijo, Esaú, había tomado por mujeres a dos personas, a dos mujeres de la región de Edea. Esto incomodó en gran manera, y simplemente como para poder recordar ese versículo, acompáñeme al capítulo 26, verso número 34, donde nos dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Los años avanzaron, mis queridos hermanos, 20 años más habían transcurrido, y ahora Isaac había perdido su vigor. Como todo en la vida, mis queridos hermanos, el tiempo pasa y el cuerpo se desgasta. Usted tiene que entender que Dios ha establecido para los hombres no solamente que nazcan, sino también el día de su muerte, y luego de esto, dice el Señor, vendrá el juicio. Ahora bien, entremos en materia de estudio en el capítulo 27. Dice la Escritura en el primer versículo: he aquí que Isaac comenzó a envejecer. Verso 1: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando, dice ahí, sin vista. Ahora, esto no fue un castigo, sino más bien un
un desgaste natural, sí, de la ancianidad. En clases no pasadas, sino mucho más atrás, se hablaba de tener una buena vejez. De hecho, el padre de Isaac vino al sepulcro teniendo una excelente vejez, es decir, que murió sin enfermedades, sin mayores contratiempos. Simplemente la edad avanzó y Dios le quitó de su espíritu y el cuerpo quedó inerte. Algo muy similar también le pasó a Moisés, un hombre que también avanzó en edad, y Dios le dijo a este hombre: hasta aquí vas a llegar, y sin tener enfermedad alguna, el Señor le quitó la vida. Pero no a todos pasa igual, no a todos les sucede, ¿sí?, como a todo hombre, llegar a, diríamos, a una edad avanzada y no sufrir, por así decirlo, el desgaste propio de este cuerpo. De hecho, las canas, sí, son una demostración de que las células en nuestra cabeza van muriendo. Y cuando mueren esas células que dan la pigmentación a la piel, dejamos de producir, por así decirlo, cabello oscuro y sale cabello blanco. Eso es un desgaste natural de nuestro cuerpo conforme a la edad en que vamos avanzando. Ahora bien, la Biblia dice en el verso número 1: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, es decir, que poco a poco fue perdiendo la visión, quedando, dice la Escritura, totalmente sin vista, es decir, que quedó ciego. Verso 1: llamó en ese estado, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué pasó en esta circunstancia? Amado hermano, sí, el padre, haberse envejecido, recordó que tenía que hacer uso de una práctica o de un ejercicio espiritual que él también en su debido momento lo había recibido con su padre Isaac, cuando también Abraham bendijo a su hijo, sí, para que pueda recibir la bendición de la primogenitura. Pero, oh sorpresa, recordemos algo: Isaac, sí, no tenía presente lo que había hecho Esaú. ¿Qué es lo que había hecho? De acuerdo a análisis anteriores en el mismo libro del Génesis, Esaú había vendido, sí, su primogenitura por un plato de lentejas. Sí, ahora, yo sé que esa transacción no fue de alguna manera aprobada por Dios, pero Esaú, de una manera consciente, sí realizó ante Dios, sí, un juramento, porque él tomó el nombre de Dios a la hora de hacer esta transacción. Cuando Esaú llegó cansado del campo, la Biblia menciona que fue Jacob el que le hizo jurar por Jehová que su primogenitura sería concedida a consecuencia de un plato de comida. Verso número 1 termina diciendo: llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y Isaac le dijo: he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Ahora, veamos este punto. Algo importante y queriendo extraer una lección espiritual de esta circunstancia es que cuando uno llega a la vejez, no puede dejar pasar por alto las circunstancias legales en las que pudieran quedar sus herederos o su familia. Digo esto, mi amado hermano, acompáñeme por favor más adelante en la Escritura, en la carta de los Reyes, segunda carta de Reyes, capítulo número 20. ¿Lo tienen? Cuando Ezequías, un rey de Israel, estaba gravemente
Y entre otras consecuencias de esa orden era de que ponga todas las cosas, tanto legales como espirituales y familiares, en orden. Mira lo que dice el verso número 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Ahora, la consecuencia de esta palabra en la vida de Ezequías fue otra, porque él buscó el arrepentimiento a Dios, porque no había hecho lo que a Dios le agradaba, y Dios lo terminó sanando y le dio 15 años más de vida. Pero ese no es el caso que quiero resaltar, sino por el contrario, la orden que le da Dios al filo de la muerte de este rey. ¿Cuál era esa? Verso número 1 diciendo: ordena tu casa. Isaac, al verse anciano, quiere dejar todas las cosas en orden. Quiere dejar ante su partida las cosas establecidas, tal como él también en su debido momento le fue también concedido. Cuando vamos a Génesis capítulo 27, este hombre se ve anciano, se ve impotente, y quiere en su partida, antes de morir, quiere dejar establecida la bendición al primogénito de sus hijos, esto es a Esaú. Verso número 2. Y él dijo: he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas. Recuerde que Esaú tenía una profesión. ¿Cuál era esa? Cacería. Mientras que su hermano menor se dedicaba a ¿qué cosa? A las tiendas, dice que era la escritura. Sí, nos menciona. Él era un hombre de casa, hogareño. Verso número 3. Toma tu aljaba. ¿Qué cosa era la aljaba? El estuche donde van las flechas. Toma tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme caza, es decir, algún animalito que logres cazar, tráemelo y hazme un guisado como a mí me gusta. Dice: y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Ahora vemos a Esaú, obviamente impactado por las palabras de su padre, ya que él habría de recibir ¿qué cosa? La bendición de la primogenitura. Pero, amado hermano, si bien es cierto, el tiempo hace olvidar muchas cosas. ¿Cuántos se han olvidado de muchas ofensas con el transcurrir del tiempo? ¿Verdad? Y sobre todo si esas ofensas de pronto han sido dentro de la familia, y no se diga si algún extraño hizo algo en contra suya. La mente suele olvidar con el tiempo. Claro, hay quienes no olvidan las ofensas, ¿sí? Y estas muchas veces con el tiempo, en vez de ser olvidadas, más bien se remarcan con mayor énfasis y suelen acabar en rencores, en falta de perdón, en angustia, en tormento. Pero al parecer, Esaú se había olvidado lo que había hecho desde su juventud. Recordando que este juramento que le hizo Esaú a su hermano Jacob fue alrededor cerca de los 20 años de edad. Habían pasado más de 40 años y él se había olvidado y dijo: perfecto, si la transacción con mi hermano no tiene valor, ahora mi padre está dispuesto, listo para darme su bendición. En pocas palabras, era para dejarme el doble de la herencia. Porque a eso sí implicaba la primogenitura, darle el doble de la herencia. Verso número 4. La regla era muy sencilla: traer cacería, traer algún animal cazado por él, prepararle un guiso como a su padre le gustaba, sí, el cual luego de haberlo comido, dice el verso número 4, voy a bendecirte, voy a dejarte la bendición de la primogenitura, del primero, la doble herencia. Pero, oh sorpresa, avancemos al verso 5. Y Rebeca, ¿quién era Rebeca? ¿La esposa de quién? De Isaac, es decir, la madre de Esaú, ¿sí? Estaba oyendo
cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Ahora, ¿qué estaba haciendo esta mujer ahí? Estaba hurgando, sí, escuchando. Ahora, recordemos algo. Esta mujer tenía una preferencia. ¿Cuál era su preferencia? ¿Ah? ¿Cuál era su engreído? Era Jacob. Jacob, recuerde, se había criado con ella dentro de las tiendas. De hecho, Jacob había aprendido todas las artes culinarias. Por eso es que cuando Esaú vino en su primera ocasión a pedirle alimento, sí, ¿a quién? A Jacob, sí, este preparó algo exquisito, y por ese plato exquisito se deshizo de la bendición del primogénito. Ahora, recordemos esto: el hombre había olvidado, pero Dios, que había sido invocado en este juramento, Dios no lo había olvidado. Recordemos algo que se encuentra en el libro del Éxodo. Acompáñeme, por favor. Capítulo número 20. Verso 7. Segundo libro de la Biblia. Capítulo 20, verso número 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, el problema no es que, sí, que era una ofensa tomar el nombre de Jehová. El problema era tomarlo, pero en algo que no tuviese valor, o tuviese la categoría de vanidad, sin valor, ¿sí? Cuando se tomaba un juramento poniendo a Dios como testigo, había que honrar el juramento. Mucha gente toma el nombre de Dios y no le da el valor, ¿sí?, para aplicarlo en su vida, o para dejarlo en alto en medio de una transacción. De hecho, en nuestras leyes, cuando uno va a rendir una declaración como testigo, se pone a Dios como, sí, un motivo de juramento. ¿Para qué cosa? Para respaldar nuestro testimonio. Ahora bien, dice la Escritura en el verso número de Génesis capítulo 27, verso número 5, que Rebeca estaba oyendo, sí, todas las palabras que su marido le estaba diciendo a su hijo Esaú. Pero recuerden, ¿qué había escuchado? No solamente, en este caso, Rebeca, de parte de su marido referente a Esaú, sino que había escuchado la misma Rebeca de parte de Dios antes de dar a luz a sus dos hijos. ¿Qué había escuchado de esta mujer? ¿Se recuerda? Acompáñenme a la Escritura, por favor. Ajá, algo había pasado en el vientre de esta mujer. Vayamos, por favor, a Génesis 25, verso 23. O desde el 22. Génesis 25, verso 22. ¿Lo tienen? ¿Qué nos dice? Y los hijos luchaban dentro de ella, es decir, en su vientre. Y dijo: si es así, dice, dijo Rebeca, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar ¿a quién? A Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, dice ahí, servirá al menor. Ahora, esa palabra fue dada en su debido momento. La madre guardó esa palabra, ¿sí?, y quiso traerla, diríamos, al presente en este acontecimiento. Ahora, la Biblia no dice por ningún lado, o por lo menos Dios no le dijo a ella que el segundo hijo sería el primogénito. Lo que Dios le había dicho era que el mayor habría de servir al menor. Y Dios no necesita
necesitaba quitarle la primogenitura, sí, a este hombre, Esaú, para que pueda ser un sirviente ¿de quién? De Jacob. Recuerde, amado hermano, para muestra un botón, acordémonos de la vida de José, con sus 10 hermanos primero, porque el último Benjamín salió ya a relucir cuando él estaba en Egipto. Sin sus 10 hermanos, José no necesitó ser el primogénito para que sus hermanos le sirvieran. Pero su madre, queriendo ella interponer sus manos en los propósitos de Dios, hace algo desatinado. Amado hermano, recuerde que Jacob, también lavado el cerebro cada día por su madre, buscaba ocasión ¿para qué? Para tomar de su hermano mayor la primogenitura. Por eso es que le ofreció en la más mínima oportunidad, sí, una transacción obviamente mala vida, para quitarle algo que Dios a Jacob no se lo había dado. La primogenitura le pertenecía ¿a quién? A Esaú. Por más que él haya hecho alguna transacción, la primogenitura era de él. Pero, sí, diríamos, en los propósitos de Dios, lo que menospreció Esaú, sí, lo tomó de manera, sí, diríamos, intempestiva, lo tomó Jacob. Ahora, volvamos por favor a Génesis capítulo 27, verso número 5. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa y que había de traer, obviamente, para prepararlo para su padre. Verso 6. ¿Cómo reacciona Rebeca? Entonces Rebeca, ¿qué hizo? Como buena madre, ¿qué hizo? Fue donde su hijo, el segundo, su engreído. Recuerde que esta situación trajo gravísimas consecuencias, sí, en los hijos de Isaac. Fue donde Jacob, habló con Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa, hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, en función de esa situación, de esa circunstancia, la madre se atreve a hacer algo que para mi entender está fuera de todo orden. Fuera de todo orden. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque ella va a actuar de una manera tan sorpresiva y diríamos así, violando, quebrantando todo orden de jerarquía en el hogar. Ella hace una propuesta indebida, sí, ante su hijo Jacob. Verso número 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Obedece a mi voz en lo que te mando. Y aquí quiero extraer una gran lección espiritual. ¿Hasta qué punto un hijo puede llegar a obedecer a un padre o a una madre? ¿Hasta qué punto, mi amado hermano, un ser humano puede obedecer a las autoridades superiores? ¿Hasta qué nivel alguien puede, amado hermano, hacer del hombre sí una premisa por encima, inclusive hasta de Dios? ¿Hasta qué punto, mis queridos hermanos? Usted tiene que entender que, si bien es cierto, de acuerdo a la Escritura, el Señor manda a los hijos a honrar a padre y a madre, no a cuestionarlos, sino a honrarlos, obedecerlos, amarlos, respetarlos. Pero ¿hasta qué punto un hijo debe de obedecer a un padre? ¿Hasta qué punto, por así decirlo, una esposa debe de sujetarse a un marido? ¿Hasta qué punto un marido o un hombre tiene que sujetarse ante las leyes terrenales? Amados hermanos, recordemos que las tradiciones de los hombres muchas veces están por encima de la misma ley de Dios. Vayamos por favor al Nuevo Testamento y veamos un pasaje que nos puede ayudar a entender de una manera mucho más confiable cómo debemos de reaccionar frente a este tipo de circunstancias.
Marcos, capítulo número 7. El segundo evangelio, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Vamos a leer un pasaje, todo el pasaje, para poder entender el contexto de dónde se extrae esta lección. Desde el verso 1 hasta el versículo número 8. O de pronto 9 también. ¿Lo tienen? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Recuerden que escribas y fariseos eran las máximas representaciones religiosas de la época en los tiempos de Jesús. Verso 2. Los cuales, viendo, es decir, fariseos y escribas, viendo a alguno de los discípulos o de los seguidores de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto era sin habérselas lavado, ¿sí? Con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, es decir, que les llamaban la atención. Verso número 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, ¿cómo era asunto esto? Aferrándose, ¿a qué cosa? Aferrándose a las tradiciones. ¿Qué hacían, mis queridos hermanos? Dice aquí, de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como lavamientos de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y aún inclusive de los lechos, es decir, de los aposentos donde ellos dormían. Ahora, ¿qué tradición era esta? ¿O por qué sacaron este mandamiento? Pero de hombre, claro está. Ellos pensaban que si iban por las plazas y algún mendigo o alguien de pronto sin darse cuenta los tocaba y ellos, queriendo mantenerse puros dentro y fuera, decían, por si acaso alguien me haya rozado, que haya sido un hombre pecador, apenas llego a la casa, tengo que limpiarme, tengo que lavar todo mi atuendo. ¿Para qué? Para no estar contaminado con el pecado, sí, con los hombres pecadores que aún me han podido o hubieran podido tocar, aun cuando yo no los haya querido, sí, de alguna manera recibir. Es decir, que si alguien me rozaba, decían, ya me contaminé, tengo que irme a bañar. Sí, yo tenía, bueno, por aquí un hermano decía, cada vez que algo pasa, alcohol rapidito, por si acaso. Sí, bañada en alcohol. Ahora, esa tradición de hombres se hizo ley. Ley. Y los hombres sí comenzaron a hacer de esa tradición la ley de una manera tan rigurosa que si alguien no se ajustaba a esa nueva ordenanza inventada, claro está, sí, lo condenaban. Y eso era lo que pasaba con los discípulos de Jesús. Ellos, si tenían hambre, metían, sí, como dicen por ahí, la mano en la prensa, arrancaban el pollo y a la boca. Punto, decían, tengo hambre. No hay tiempo, tengo hambre. Ahora, cuando ellos hicieron esto, verso número 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas. ¿A quién le preguntaron? A Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a qué cosa? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, o Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Hasta ahí me quedo, me salto al verso 8. Porque dejando, óigalo bien, dejando el mandamiento de Dios. ¿Para qué es más importante? ¿Qué tiene más valor? ¿El mandamiento de Dios o el mandamiento de los hombres? Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres con los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes,
les decía también: bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Hasta qué punto un creyente debe de someterse a una ordenanza? Hasta que esa ordenanza no quebrante el mandamiento de Dios. ¿Hasta dónde un hijo debe de obedecer a su padre? Hasta que el padre, con su mandamiento, no le haga desobedecer los mandamientos de Dios. Un hijo no puede obedecer a un padre. Ojo, abro el paréntesis. Sí, cuando su padre le manda a hacer algo contra la voluntad de Dios. Mi hijo, venga, usted quiero que hoy se emborrache conmigo. Y lo invita a tomar. Un hijo puede decirle a esa orden: no, papá, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no puedo obedecerle. Te pego, Señor, pégame. Pero ese mandamiento no puedo obedecer. Amén. Hay mandamientos que están por encima de la voluntad, sí, de los padres, o aún más de los hombres, o de las leyes terrenales. Amados hermanos, pero yo sé que ponerle un freno o tratar de detener tales mandamientos humanos van a traer graves consecuencias a quienes obviamente hagan un paro. Un creyente, mi amado hermano, un hijo de Dios, no puede pisotear, sí, el mandamiento de Dios para congraciarse con los mandamientos de los hombres o aún de los propios, sí, padres. Un padre no puede, amado hermano, sí, quitar de tu vida la comunión que tú tienes con Dios, más allá de que te lo ordene. Yo he tratado con padres que me han venido a decir a mí: pastor, dígale a mi hijo que ya no ore. He tenido que hablar con madres que me dicen: pastor, se va a volver loco mi hijo, solo leyendo la Biblia. Yo internamente le digo entre mí: gloria a Dios, ya quisiera que fuera como el mío. No puede, amado hermano, un mandamiento de hombre hacer menguar en la comunión que tiene un hijo de Dios. No nos vamos a volver locos si leemos la Biblia. No nos vamos a volver locos o tarados o tontos, sí, cuando doblamos las rodillas. Vamos, amados hermanos, es a implementar una comunión con Dios que nos llevará a su presencia, y el Espíritu Santo nos fortalecerá para ser buenos hijos y buenos ciudadanos también. Amados hermanos, entendamos estas leyes, sí, bíblicas, por encima de las leyes terrenales. La Biblia dice que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia delante de la justicia de Dios. Yo no puedo entender, claro, como inconverso podría comprenderlo, pero no como hijo de Dios. Como muchas veces si los padres niegan a sus hijos ir a las iglesias, pero no les niegan ir a la discoteca, más bien les apoyan financieramente. Dice: coja taxi, Dios, para que venga más seguro. A veces una esposa encuentra más complacencia en que su marido la lleve a la discoteca que la traiga al culto. Parece mentira, amado hermano, pero en esas leyes nos movemos. En esos mandamientos, mis amados hermanos, nos aseguramos supuestamente para un bienestar social. Pero el bienestar social que podamos tener puede empañar el bienestar de comunión con Dios. Y yo debo de estar preocupado, sí, cómo estoy con Dios antes de estar con los hombres. Si estoy bien con Dios, entonces podría, sí, estar bien también con los hombres. Ahora, la madre le dice: oye mi voz, hijo, porque te voy a dar un bonito mandamiento. Veamos qué mandamiento. Génesis capítulo 27, verso número 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Veamos de qué se trata. Si es un buen mandamiento o es uno malo. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos. Ahora, ahí el mandamiento era digno o no era digno. ¿Ah? Claro que sí.
Hasta ahí el mandamiento era de ir a buscar unas ovejitas o unos cabritos y traerlos ¿para qué? Veamos, verso número 9. Y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Pregunto yo, ¿quién más que sabe del paladar de su marido que la mujer? Y sabía obviamente Rebeca que había pedido a Esaú, su padre, que le prepare un plato como a él le gusta. ¿Verdad? ¿Qué esposa no sabe lo que le gusta a su marido? Pero cuando quiere pelear le pone como no le gusta, y ahí se abre el zaparacho. ¿Verdad? Dice, yo sé que no le gusta y eso le voy a poner. No le gusta la cebolla, ponle cebolla. Para pelear, simplemente para llevar al contrario. Pero una mujer sabia, dice la Biblia, que edifica su casa. La necia con sus manos la desbarata. Amén. Ahora, verso número 10. Y tú, le dice ella a su hijo, la llevarás a tu padre y comerá. ¿Hasta ahí el mandamiento tenía problemas? No. ¿Por qué? Porque primeramente Jacob no sabía lo que sabía ¿quién? Su madre. ¿Qué es lo que sabía su madre? Que iba por medio, luego de esa comida, iba a proceder la bendición de la primogenitura. Hasta ahí todo iba bien. Verso 10. Tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Ahí viene el asunto. Para que me bendiga. ¿Qué trató de decirle la madre a Jacob? Oye, tu padre va a dar la bendición de la primogenitura. Verso número 11. Y Jacob obviamente reaccionó, porque Jacob ya no era un muchacho. Jacob era un hombre ya de 60 años. 60 años. Y Jacob le dijo a su madre, verso número 11: he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo soy como muchos por acá, lampiño, es decir, sin bellos. Ahora yo pregunto, amado hermano, cuando la mamá le hace esta propuesta, o mejor le da esta orden a su hijo y llega a este punto de la conversación, pregunto, ¿Jacob rehusó el hacerlo? No, más bien se confabuló y dijo, mire mamá, está bonito lo que me está diciendo, voy a obtener la bendición del primogénito, pero así no puedo ir porque me van a descubrir. Es como cuando la mamá y el hijo se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para que cuando venga el padre, jugarle la cuca, como dice mucho por ahí, y obtener el permiso de las cosas. Mira, cuando venga tu papá, hazte el dormido, que ahí lo voy a hacer, y después nos vamos, ya. ¿Verdad? O cuando el padre sale con el hijo y mira, le voy a dar parte para tu mamá cuando llegue a la casa, no le vas a decir dónde estuve, mira que te estoy diciendo, y más luego te compro el Play 3 que tanto me has pedido. Son fáciles, ¿verdad? Y los muchachos, ay, mi papá me quiere. ¿Con qué facilidad se pueden confabular? Pero todo esto, aun cuando sea de gran alegría y beneficio, tiene una mala raíz. No procede, amado hermano. La Biblia nos advierte con estas historias. Versículo número 11 dice, Esaú mi hermano es hombre belloso. Recuerde que Esaú, su nombre significaba Edom, rojizo, era suco, era un hombre colorado, lleno de vello, muy velludo Esaú. Y yo, dice ahí Jacob, soy lampiño, soy pelado como botella. Verso 12, quizá, dice ahí, me palpará mi padre, es decir, me tocará y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no maldición. Porque su padre, ¿a quién le había hablado? ¿Le había hablado acaso o le había dado la orden acaso a Rebeca? ¿Acaso su padre le había dado la orden a Jacob? La orden fue exclusivamente ¿para quién? Para Esaú. Solamente él tenía que haber llevado lo que su padre le pidió. No su mujer y no su otro hijo.
¿Cuántas veces, amados hermanos, desautorizamos dentro del hogar a padre, a madre o a los mismos hermanos? La mamá dice una cosa, pero luego el papá dice otra. La mamá puso ya un parámetro, pero el papá, como le agrada a su hijo porque le guiñó el ojo, dice: no, mi hijo, su madre dijo esto, pero igual usted sí se va. Usted sale y en casa eso queda como un polvorín. Padre y madre alándose de los pelos. ¿Por qué? Porque no se hizo prevalecer la autoridad que debe de haber en un matrimonio, en una familia. Papá dijo: no sales, pero el muchacho, como sabe que la mamá, sí, es la que le da siempre los permisos, con ella corre y dice: mamita, mira a mi papá, madre, no me quedes, vaya, mijito, vaya, que yo me arreglo con su papá. Y se desautoriza, ¿no, hermano?, en cosas que no pueden ser violentadas. Y los muchachos, claro está, queriendo obtener siempre beneficio, no les importa si el uno desautoriza al otro. Ellos quieren salir con la suya. Amados hijos, si su padre dijo no, no vaya a buscar un sí a la mamá. Si su madre dijo no, no vaya a buscar un sí a su papá. No es no. Y una decisión, óigalo bien, una decisión no acordada entre ambos para usted es una negativa. Si usted tiene de una parte de los padres un no y de otro un sí, un hijo no puede salir. Es que él dijo no, él dijo sí. No, ante tal circunstancia, usted se calla y queda en casa. Dios tiene tres maneras de contestar. Tres. No le conozco otra. Solo tres. No, sí y silencio. No, sí y el silencio. Cuando Dios dice no, no me muevo. Cuando Dios dice sí, me muevo. Cuando Dios calla, no me muevo tampoco. Porque si me muevo y Dios no me ha autorizado, puede venir mal sobre mi vida. Y tengo que esperar una respuesta en Dios. El problema es que a veces quienes nos aconsejan, nada de Dios tiene. Amén. Amén. Aplicando las fórmulas de cómo convivir en el matrimonio que te dio la vecina, que te dio el panadero. Y si vas y miras dentro del hogar del panadero, del lechero, el carnicero, tu vecina, ellos mismos no pueden sujetar ni a sus propios hijos, pero quieres que tú sujetes a los tuyos. Qué contradicción. Ellos mismos no pueden con los suyos, pero quieren que tú sí, ¿verdad?, ordenes a los tuyos. Verso número 12. Quizá mi padre, sí, me palpará, decía Jacob, y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió como buena madre, alcahueta: hijo mío, sea ¿sobre quién? Sea sobre mí tu maldición. Eso estaba fuera de orden bíblico. El pecado del padre, ¿qué dice la Escritura? No lo llevará el hijo, ni el pecado del hijo no lo llevará el padre. El alma que pecare, esa también morirá. Tómate nomás, que yo soy cualquier cosa, yo le digo que yo te di. No, hermano, si tú alzaste la copa y te la tomaste, tú eres tan culpable como el que te la dio. Ay, mamá, yo tomé porque ya me la dio, pero él es el culpable. ¿O es que acaso en ese sentido en el huerto del Edén no pasó lo mismo? Todo el mundo se tiró la pelota. ¿Sí? No, Señor, la mujer que me diste. Y la serpiente, no, la serpiente que la Señor me pareció, esa fue. La serpiente, como no tenía defensa, se fregó. No, todos tres se fregaron. Tan culpable fue el hombre como lo fue la mujer y como lo fue el instrumento que utilizó Satanás. Hubo una desautorización terrible y ahora se pretende invalidar uno de los principios básicos de obediencia. Hazlo, no importa, Jacob, hazlo, que si tú lo haces yo me cago el pecado, yo me lo tiro encima. No, hermano.
cada quien podía tomar su decisión. El hijo bien pudo haberle dicho a su madre: mi querida madre, lo que me estás pidiendo, por más que te ame, por más que te quiera, por más que la palabra me diga que debo de honrarte, no puedo invalidar el mandamiento de mi Dios, porque la voz de Dios está por encima de tu voz. Te amo mucho, pero no puedo desobedecer a aquel que amo más que a ti, a mi Dios. La madre le dice a su hijo: no importa, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve, ¿sí? Y tráeme rapidito, ¿qué cosa? Los corderitos. Y el hijo dijo: ay, qué chévere, voy a pecar, pero el pecado va a caer en mi mamá. Mentira, él arrastró su pecado. La Escritura menciona pues más adelante, una vez preparada ese alimento, algo sucede. Veamos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, obvio. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú. Oiga, todo lo tenía bien planificado. ¿Sí? Sale de la casa, llama al amigo y le dice: ya sabes, si te llama mi mamá, estoy contigo, pero no puedo atender el teléfono. ¿Sí? La mamá dice: ay, mi hijito no viene tan tarde, larga la investigación, llama al amigo donde dijo que iba a estar. Sí, aquí está, señor, ahorita está en el baño, ahorita entró. Ay, ya dígale que acá le tengo también la merienda. Ya no se preocupe, señora, que aquí está. El muchacho por el mall paseando con la enamorada. ¿Verdad? Cuando se quiere planificar, somos especialistas para el mal. Si con la misma astucia hiciéramos el bien, créame que el reino de Dios se hubiese extendido hace rato en la tierra. Verso número 15. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú. Obviamente, al tener los vestidos de Esaú, ¿qué venía con los vestidos de Esaú? Su aroma, su olor. Tomó los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Yo me imagino que debe haber cambiado hasta la voz: Padre mío. Obvio, cada hijo tiene su propio timbre de voz, ¿verdad que sí? Cada quien reconoce la voz. Recuerden, Isaac estaba ciego, pero no sordo. Amén. En algo debió haber actuado: Padre mío, que estoy. Verso número, y a la verdad pasa eso. Miren lo que dice más adelante. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, dice ahí, y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿En qué culminará esta historia? El próximo día domingo lo estaremos analizando. Amén. Entendamos pues, amado hermano, sin importar la autoridad que esté por encima de nosotros, hay una autoridad superior a la del hombre. Es la autoridad de Dios. Si haces caso a ella, bien te irá en la vida, porque el que honra a Dios, Dios también le honrará a él en esta tierra. Amén. Alabemos a Dios.